lunes de la octava de Pascua. Primera lectura. Hechos 2, 14. 22 a 33. El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los 11, ante la multitud, y levantando la voz, dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza, por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Evangelio. Mateo 28, 8 a 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos, y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados, con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Reflexión. El Señor de todos resucitó de la tumba, venciendo el pecado y la muerte, haciendo posible que todos participemos de su gloriosa resurrección. La muerte había perdido. Satanás había perdido. Los líderes religiosos corruptos habían perdido. Y todos los que creían en Jesús ahora vieron renovada su esperanza eterna. Lamentablemente, sin embargo, la que fue la victoria más grande jamás conocida por la humanidad, una victoria que abrió las puertas a la gloria eterna para todos los que creen, no pudo ser aceptada por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Se encargaron de su muerte y, ahora que había resucitado, se apresuraron a hacer todo lo posible para ocultar esa verdad. El orgullo es difícil de superar. Cuando una persona profesa que tiene razón, cuando en realidad está equivocada y cuando luego se enfrenta a su error, el pecado del orgullo inevitablemente la tentará a seguir pecando. Esto es lo que vemos hoy en este pasaje de nuestro Evangelio. Los soldados informaron a los principales sacerdotes y a los ancianos que cuando las mujeres llegaron al sepulcro temprano en la mañana, hubo un gran terremoto, y vieron a un ángel del Señor descender del cielo, quitar la piedra y sentarse sobre ella. Cuando vieron esto, los guardias temblaron de miedo ante él y quedaron como muertos. Mateo 28, 4. Y después que oyeron al ángel decir a las mujeres que Jesús había resucitado, los guardias fueron a avisar a los principales sacerdotes y a los ancianos. Después de todos los milagros y la poderosa predicación de Jesús, uno pensaría que los principales sacerdotes y los ancianos habrían creído. Pero no lo hicieron. Y luego,
después de escuchar el testimonio de estos soldados, uno pensaría que se habrían arrodillado, se habrían arrepentido de su dureza de corazón y habrían llegado a creer. Pero no lo hicieron. Redoblaron su pecado y agregaron pecado sobre pecado. Algunas formas de pecado Séptima pueden lectura. admitirse más fácilmente. Ezequiel 36, especialmente los pecados de debilidad. 16-17a. Cuando uno es 18 débil a 28. puede que no siempre sea fácil superar ese pecado en el futuro, pero es más fácil reconocerlo como pecado cuando es causado por la debilidad humana. Pero un pecado de debilidad es muy diferente a un pecado de orgullo obstinado. El orgullo obstinado no solo es difícil de superar, sino también de admitir. Es difícil admitir nuestro pecado cuando se basa en nuestra obstinación y orgullo. Como resultado, este tipo de pecado a menudo conduce a otros pecados como el engaño, la manipulación y la ira continuos. Esto lo ilustran estos principales sacerdotes y ancianos. Pero si puedes humillarte y admitir tu pecado cuando proviene de tu orgullo, esa humildad puede tener un efecto poderoso y transformador en tu vida. Reflexiona hoy sobre estos principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Trate de reflexionar sobre su dureza de corazón y la triste situación en la que se encontraron mientras intentaban encubrir su error y pecado. Decide nunca caer tú mismo en esta forma de pecado. Sin embargo, si esto es una lucha para ti, busca la humildad para que puedas ser liberado de esta pesada carga por la gracia de la resurrección de nuestro Señor. Mi Señor resucitado, tú venciste el pecado y la muerte y trajiste nueva vida a todos los que creen en ti. Dame la gracia, querido Jesús, de nunca permitir que mi pecado de orgullo me impida estar abierto a la acción gloriosa y transformadora que deseas realizar en mi vida. Por favor, dame el don de la humildad para que siempre pueda alejarme de mi pecado y volverme a ti. Jesús, en ti confío.